La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que la paz y la bendición del Señor abunde en vuestros corazones de una manera especial en este hermoso día. Este es el día que ha hecho el Señor para que le adoremos, por lo tanto estamos alegres. Les invito a mis hermanos y amigos a tener una lectura bíblica en este día que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, del verso 1 en adelante. Y lee la Sagrada Escritura del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que sea esta palabra viva y eficaz en el corazón de todos de una manera muy especial. Sabemos que la palabra del Señor nunca retorna atrás vacía. Les saludamos con mucho cariño, con mucho amor y respeto. Este es quien le habla, el pastor Manuel Santos, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la comunidad de Poinciana, en la ciudad de Kissimmee, Florida. Es una grata bendición y un privilegio que Dios me otorga el poder compartir con ustedes en este día, en algunos minutos, en este segmento de la palabra del Señor. No es un secreto decir que es hermoso servirle a Dios. No es un secreto para ninguno de aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, lo grande y maravilloso que es el Señor y lo poderosa que ha sido la palabra de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros tuvimos en un momento dado de nuestras vidas, lo que la Biblia decía, lo que la palabra de Dios enseñaba. Inclusive muchos de nosotros crecimos sin tener una Biblia en nuestras manos. No fue hasta un momento específico de nuestra vida cuando comenzamos a leer este libro sagrado y a encontrar en él o en ella, en la palabra, todo ese manantial de vida, de esperanza hermosa de parte de Dios para la vida del hombre. Hablar de Jesús siempre es impactante. Hablar de Jesús siempre conmueve el alma y recordar su ministerio, recordar su sacrificio para todos y cada uno de aquellos que lo hemos conocido, es algo emocionante, es algo que nos mueve las entrañas, que nos pone a meditar y a pensar y a agradecerle cada día a Dios por la vida que nos ha regalado. Muchos de nosotros hemos transitado por momentos difíciles en la vida, donde tal vez en nuestro futuro era incierto, porque no teníamos un futuro claro para nuestras vidas, porque no soñábamos, porque solamente veíamos
hasta donde nos alcanzaba la vista. Pero sin embargo, una vez tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo a través de la palabra, a través de ese predicador, de esa predicadora, en ese lugar donde tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra, fuera en un templo, fuera en una campaña al aire libre, donde haya sido. Cuando llegó ese momento a nuestra vida, fue el momento que nos trajo luz, que nos trajo reposo al alma. Y es maravilloso saber que Jesucristo, su sacrificio no fue en vano. Si alguien puede decir que el sacrificio del Señor no es en vano o no fue en vano, es usted. Soy yo, que somos testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Cómo Dios cambia, regenera, transforma, convierte el alma y nos da vida, nos da esperanza. Es maravilloso y podemos dar testimonio cómo cayeron de nuestros ojos las escamas que no nos permitían ver, aquello que nos tapaba nuestros oídos para que aquella palabra no llegara y transformara nuestro ser. Pero hoy somos testimonio vivo de las grandezas del Señor. Muchos hemos sido rescatados, sanados, libertados. Y hoy somos embajadores, somos predicadores, somos maestros, damos testimonio. Hay mucha gente que no tiene ministerio, que no enseñan, que no predican en las congregaciones, pero su testimonio y su testimonio y su ministerio es aquel de orar, de clamar, de ayunar, de congregarse, de ser fieles a Dios, de ser hermanos llenos de virtudes que expresan el amor de Cristo a otros y que muchas veces sin palabras dicen más que aquellos que pueden expresar palabras. Cuando nosotros leemos la Escritura en el Evangelio de Mateo y nos encontramos en esta escena bíblica que se conoce como el Sermón de las Bienaventuranzas, encontramos a un Jesús que estaba rodeado de multitudes. Un Jesús que su séquito de discípulos estaba muy cerca de él porque no querían perderse ninguna de las expresiones de lo que él hablaba, de lo que él decía, de lo que él hacía. Ellos querían, como una esponja, absorber todo lo que ellos pudieran aprender de Jesús. La multitud, muchos tuvieron la oportunidad de estar cerca, otros tuvieron que conformarse con verlo de lejos y escucharlo de lejos. Pero Jesús tenía cuidado de todos. Como en este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, lo que ha sido nuestra vida, el tiempo presente, donde tenemos el cuidado de Jesús para nuestra vida, donde cada día nos levantamos con una nueva esperanza, nos levantamos rodeados de su gracia, de su misericordia. Vemos su luz al amanecer, al rayar el alba. La luz que vemos en nuestra vida es la luz de Cristo, la luz del Señor que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestro entendimiento. Jesús tenía compasión de la multitud, siempre la tuvo. Siempre tuvo el cuidado de que aún el más distante que estuviera de él recibiera la palabra, escuchara el mensaje. De alguna manera aquella palabra llegaba. Y en un momento dado, él pudo ver aquella multitud, la miró con compasión. Una multitud que le seguía sin escatimar el desierto, sin escatimar el calor, el frío, el hambre, la sed. Le seguían porque se saciaban de él por su palabra. Porque para ellos el ver a Jesús a efectuar milagros, a hacer milagros, en otros les satisfacía, les llenaba. Es como nosotros en este tiempo. Cuando nosotros vemos a Jesús obrar milagros, prodigios, maravillas. Cuando nosotros vemos a Jesús transformar la vida de una persona. Cuando nosotros vemos cuando Jesús se mete en la familia, restaura el hogar. Cuando trae a ese hijo rebelde, a esa hija rebelde, cuando trae a ese hombre, a esa mujer que están apartados, causa grande satisfacción.
Inclusive hay veces que lloramos sin saber por qué. Lloramos por el testimonio del hermano, por el testimonio de la hermana, por lo que el Señor hizo en la vida de ellos. Nos causa emoción, nos mueve y lloramos, derramamos lágrimas de felicidad, de contentamiento. Jesús miraba en aquella multitud que le seguía, gente que estaban siendo marginadas, gente que le seguían porque habían creído en su mensaje, gente que sabían que no había otra esperanza sino en Él. Hubieron muchos que le negaron, muchos que no siguieron a Jesús porque no creían en Él. Pero todos los que creyeron, todos los que le siguieron de cerca, recibieron de Jesús siempre una palabra de aliento. Cuando Jesús abre su boca en aquel monte, en aquel lugar alto, para predicar o hablarle este mensaje de las bienaventuranzas, Él miraba la necesidad de todos y cada uno de ellos. Y estas bienaventuranzas que se encuentran escritas en esta palabra, reflejan la actitud y la vida de aquellos que seguían a Jesús. Y Jesús, en estas bienaventuranzas, comienza a darle una esperanza de vida a todos ellos. Jesús sabía que en un momento dado ya no iba a estar allí. Jesús sabía que en un momento dado ellos iban a dejar de verle, no le iban a ver más. Pero Él quería sembrar en ellos una semilla, una palabra, que aunque ellos no le vieran visualmente, permaneciera esa palabra, óigame, porque la palabra de Dios es viva, es fiel y es verdadera. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, lo transforma, nos cambia la mente, nos cambia la forma de ver la vida. Y es maravilloso, nos ha tocado a muchos de los que hoy están al alcance de este mensaje. El Señor les ha cambiado, les ha transformado la vida, les ha dado esperanza. Hay otros que están en busca de esa esperanza. Hay otros que necesitan escuchar estas bienaventuranzas. Ser bienaventurado es ser bendecido. Ser bienaventurado es tener una ventana, una puerta abierta en el cielo para recibir de parte del Señor lo que nos ha prometido. Él nos ha prometido una vida eterna en gloria. Él nos ha prometido una vida cerca de Él por la eternidad. Él nos ha prometido una ciudad celestial. Él nos ha prometido un nombre nuevo. Él nos ha prometido que vamos a ser reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos de parte de Jesús grandes bendiciones, promesas. El corazón de aquella gente que seguía a Jesús era un corazón necesitado. Era un corazón, muchos de ellos, dice el verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ser pobre en el espíritu es no tener convicciones en Él. Es no tener convicciones en el Señor. Es no tener voluntad propia para marchar, para salir, para entrar, para creer, para buscar, especialmente buscar a Dios. No quiero no tengo el tiempo para poder entrar a todas y cada una de estas bienaventuranzas, pero solamente quiero enfatizar en que de la manera en que el Señor se sentó delante de aquella multitud y expresó todas y cada una de estas 8 bienaventuranzas, lo hace en este tiempo. Lo hace en este tiempo por ti y lo hace por mí. Nos da la esperanza. Nos hace recordar que el vivir en Jesús conlleva bendiciones. Que el Señor tiene promesas que se van a cumplir. Que el reino de los cielos es nuestra meta. Y que allí seremos coronados, transformados. Que allí ya no habrá sufrir, no habrá llanto, no habrá quebranto. Y que tal vez la pobreza material que hoy vivamos será recompensada en el cielo. Y quiero decirle que cuando Cristo llega a nuestras vidas, somos más que bienaventurados, porque se cumple en nosotros su palabra. Nosotros nos sentamos y leemos
esta escritura y nos podemos encontrar en una de ellas. Podemos encontrar nuestra vida reflejada en una de ellas. Disfruta la palabra, vive la palabra, créele a Jesús, sírvele a Jesús si no le sirves. No te apartes de Él, camina cerca de Él, abrázate a Jesús, que es tu esperanza y es mi esperanza. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento hermoso donde me permites o me has permitido, Señor, acercarme a mis hermanos y amigos en esta hora hermosa. Tu palabra, que es fiel y es verdadera, nunca torna atrás vacía. Solo te pido que haga nido en el corazón de aquellos que la escuchan. Que si hay alguna persona que nos está viendo y no te conoce, pueda acercarse a ti, sentarse a tus pies y oír esta palabra y que sea bienaventurado. Que pueda levantarse y caminar lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de confianza y de fe en ti. Ayúdanos a serte fieles, a servirte, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que sean todos bendecidos de una manera muy especial. Paz de Dios. Desde el corazón del pastor. Es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.